Sí, buenos días. ¿Me oye? ¿Nos oye? Sí. Perfecto. Buenos días. Permítanos presentarnos. Mi nombre es Andrés Figueroa, ¿verdad? Representante de la empresa Exconex Suministro, ¿verdad? Una empresa que provee soluciones en redes ópticas con alto enfoque, ¿verdad? Hacia las redes FTTH, FTTX. Primero queremos agradecerle el participar en este webinar y darles, agradecerles pues el hecho de poner su tiempo con nosotros. Exconex, una empresa integradora que puede apoyarlos en tres grandes fases del portafolio de soluciones para redes FTTH. Hablemos de la parte de ingeniería y diseño, hablemos de la parte de suministro de materiales, hablemos de la parte de construcción, ¿verdad? Ese portafolio nos ha permitido ofrecer a una cartera de clientes a nivel nacional soluciones integrales en redes FTTH. Y quisiera hacer comparación con el tema de las grandes autopistas físicas de transporte de vehicular, ¿verdad? Quisiera hacer la analogía que a pesar de que por muy grandes que sean, esas autopistas pudieran tener congestión y provocar un desastre si no hay un sistema de señalización y de administración de la data que fluye por allí, ¿no? Y eso es BigOne. Por eso es tan importante nuestra alianza con BigOne para ofrecer una solución integral, no solo a una red de transporte que permita los grandes flujos de información que actualmente se necesitan, sino que se administren de manera eficiente hacia los enlaces uplink, los enlaces WAN. Nosotros, Exconex, somos representantes para México de la solución BigOne y por eso lo importante de este seminario, el cual vamos a estar impulsando continuamente y nos ponemos a la orden para cualquier pregunta y cualquier información que me necesite. Con nosotros nos acompaña el ingeniero José López, CEO de BigOne, quien a partir de este momento va a tomar la palabra para exponer todos los beneficios y características del producto, de la solución, y posteriormente tendremos una agenda de preguntas y consultas para responder todas sus dudas. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, José. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a tratar aquí explicar nuestro producto para que permite mejorar la calidad y el rendimiento de sus redes. Vamos a hablar de la plataforma BigOne, que es como llamamos a nuestro producto, y las tres funcionalidades principales: la optimización TCP, que permite mejorar la velocidad, la gestión de ancho de banda para mejorar la congestión y reducir el ancho de banda, y la visibilidad de red para poder ver dentro de nuestras redes y poder así mejorarlas. Finalmente comentaremos con las referencias, dónde estamos desplegados y cómo hacer este despliegue. Nuestra plataforma BigOne puede, como herramienta de optimización de red, se aplica en redes con distintos fines. Nos puede dar ventajas de distintos tipos. Una de ellas muy típica, de la que hacen uso nuestros clientes, es cuando tienen pruebas de velocidad irregulares o bajas en sus redes. También si hay los problemas que puede haber con la latencia en los juegos online, o bien la calidad del streaming de video. También podemos ayudar a la hora de reducir la congestión y el ancho de banda, y detectar el uso abusivo de la red por algunos abonados. Y si no tienen medidas de la calidad que en todo momento experimentan sus usuarios, pues se lo podemos dar. Y en general, en todas aquellas situaciones en las que ustedes quieran mejorar la calidad y el rendimiento de su red. Como decía, son tres las funcionalidades en las que nos enfocamos. Por un lado, en la aceleración, en intentar mejorar la velocidad cuando hay ancho de banda disponible, que en todas las redes hay muchas horas en las que tenemos mucha capacidad y no se está utilizando toda, y ahí queremos que nuestros usuarios pues tengan
el máximo de velocidad. Luego, la gestión de ancho de banda lo que nos va a permitir es que no se den situaciones de congestión, y cuando esta congestión sea inevitable, pues que esta congestión no a nuestros usuarios no la noten, a ser posible. Y la visibilidad de red lo que nos va a permitir es ver qué servicios están pasando, cómo es la calidad que estamos ofreciendo a los usuarios y también la calidad que estamos recibiendo de los proveedores del servicio de Internet. Así que, bueno, pero quizás antes sí es bueno tener una idea del despliegue. Nuestro producto, ¿cómo se despliega? Pues nuestro producto es un software que se instala sobre servidores Intel AMD, totalmente estándar. Una vez instalado, pues esos servidores pasan a ser como unos appliance, unos equipos por los que totalmente dedicados a nuestra aplicación, y se instala en algún punto de la red de tal manera que todo el tráfico que queremos optimizar pase por nuestro equipo. Es un equipo activo, tiene que estar en línea. El sitio exacto dentro de la red, pues eso lo podemos ver con ustedes, porque las redes pueden ser distintas, tienen distintas topologías, y pues podemos ayudarles para buscar la forma más eficiente en la que con el mínimo número de elementos pues podamos cubrir todo el tráfico que tenemos interés para optimizar. Entonces, empezando ya con la primera funcionalidad, la optimización TCP. Aquí lo que logra la optimización TCP, la que tenemos, es incrementar la velocidad experimentada por los usuarios finales. Y esta velocidad experimentada por los usuarios claro, no es siempre la velocidad de la que disponen, porque en muchas ocasiones las aplicaciones que utilizan los usuarios finales no hacen uso de toda la capacidad disponible. Pero para el usuario final, claro, el ancho de banda es el que le dan las aplicaciones. Si este usuario está haciendo una descarga de Netflix, la velocidad que va a haber es la que utiliza Netflix, no el que haya una capacidad extra que no está utilizando Netflix no le está sirviendo de nada, ¿no? Entonces, nosotros lo que logramos es que el ancho de banda, la velocidad que logran obtener las aplicaciones, sea lo más cercana posible a la que de verdad tiene la red. Porque si no, nos va a quedar una capacidad sin utilizar. Entonces, con nuestro equipo lo que logramos es que de verdad se haga uso de toda esa capacidad que pues a la red, al proveedor, al ISP, pues tanto le ha costado pues desplegar y poner a disposición de sus clientes, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Claro, la primera pregunta es ¿por qué las aplicaciones no hacen uso de toda la capacidad que está disponible? Y la respuesta está en los protocolos de transporte, TCP, QUIC, UDP, todos estos protocolos. Hay siempre una parte de ellos que es la que en el lado del servidor en general decide en todo momento a qué velocidad se envía. Porque no pueden enviar, si envían demasiado rápido, si envían a una velocidad mayor de la que permite el camino hacia el usuario tenemos, si el usuario, por ejemplo, tiene un plan de 10 megabits y le envían a 50, pues se van a perder los datos. Si se envía a menos velocidad de la que está disponible, pues se está infrautilizando la red. Entonces, el cómo lograr esa velocidad óptima es algo que pues hace relativamente bien el TCP y estos protocolos, ¿no? Pero no siempre, porque están diseñados para que en cuanto detectan la más mínima señal de que puede haber una cierta congestión, están diseñados para enviar más lento. Más lento, y esto es con el objetivo de no colapsar la Internet. ¿Qué ocurre? Que a veces esta señal de congestión es falsa cuando tenemos grandes latencias, o bien tenemos pérdidas de paquetes, o bien tenemos radio, algún enlace inalámbrico, que siempre lo hay hoy en día, porque con el Wi-Fi, pues eso es una parte inalámbrica en la que se pierden paquetes y hay variabilidad. Bueno, pues en esas situaciones, muchas veces de forma errónea,
TCP o bien, o QUIC también, todos estos protocolos de transporte, deciden que la red está congestionada y empiezan a enviar más lento. Entonces, nosotros lo que logramos es, actuando como proxy TCP para el tráfico TCP, que es el mayoritario en Internet, pues hacer que nosotros recibir estos datos y hacerlos llegar luego a través de la red suya, a través de su red de transporte, utilizando nuestro TCP, que no se va a equivocar de la misma manera en la que el TCP estándar se equivoca, perdón. Entonces, nosotros cuando la limitación de velocidad, que en muchos casos está en TCP, pues esta va a ser la única opción que van a tener para de verdad incrementar la velocidad. En estos casos, cuando la limitación se debe a que los protocolos de transporte no envían suficientemente rápido, de nada nos va a servir el que nuestro enlace a Internet sea de mayor capacidad. Porque lo que lo está limitando a lo mejor es que en el último tramo o en algún enlace interno de nuestra red pues hay una cierta variabilidad o pérdidas o lo que sea, tales que TCP envía por debajo de lo que es posible. Esta funcionalidad de Proxy TCP que nosotros tenemos se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo en redes satelitales, por ejemplo, en redes de celulares inalámbricas desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que es una funcionalidad bastante cara, no estaba disponible para redes más pequeñas y nosotros es lo que hemos logrado, hacerlo disponible para redes de todos los tamaños. ¿En qué consiste esta funcionalidad de Proxy TCP? Pues aquí lo vamos a ver con una pequeña animación. Entonces, aquí vamos a ver dos servidores de contenidos cómo envían 7 paquetes. Esto es un ejemplo simplemente. Y ver cómo cuando se hace a través de un proxy TCP, como nuestro equipo, esta descarga puede verse acelerada de una forma considerable. Entonces, cuando tenemos que estos servidores, estos 7 paquetes que queremos enviar, ¿no? Lo van a enviar siempre en rondas de primero 1, luego 2, luego 4. De esa manera van encontrando TCP y estos protocolos el ancho de banda, la velocidad adecuada para enviar, ¿no? Van enviando cada vez más fuerte. Entonces, aquí cuando llegan los paquetes de forma correcta, se envían unos paquetes de ACK, de confirmación, diciendo que ha llegado bien. En este caso vamos a poner 5 segundos entre los... en esto para que puedan ver los paquetes volando de un lado a otro, ¿no? Y un equipo nuestro en medio entre 2 y 3, ¿no? Para que sea equivalente. Entonces, cuando empieza la descarga, estos segundos llega el primer paquete. Lo detectamos. Nosotros enviamos una confirmación, una ACK, como si fuéramos el usuario final, de tal manera que cuando este paquete de confirmación llega al servidor, en este camino de abajo, pues nosotros ya el servidor nos va a enviar la segunda ronda de paquetes y nosotros lo vamos a guardar, lo tenemos guardado en este buffer que tenemos para cada conexión. De tal manera que cuando llega de verdad la confirmación del cliente final, ya podemos enviar esa segunda ronda porque la tenemos aquí más cercana, mientras que arriba pues todavía no. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda. De tal manera que estos 7 paquetes acaban llegando, pues en este caso, pues 17 segundos y arriba si hacemos pues cada una de las rondas extras, la segunda y la tercera, pues son pues 25, 4 segundos más en cada una. Bueno, entonces, esto se ha hecho más rápido, ¿no? Gracias simplemente a tener este buffer intermedio. Pero hay situaciones en las que esta mejora puede ser incluso mayor, que es cuando hay pérdidas de paquetes. Si se diera una pérdida de paquetes, vamos a repetir ahora esta descarga, pero suponiendo que va a haber una pérdida de paquetes, que el segundo paquete de estos 7 se pierde en algún momento en su envío. Entonces se va a ver que todavía ahí se mejora más gracias a tener a un proxy en medio. Entonces, este primer paquete, pues igual que antes, pasa y ahora en esta segunda ronda, que nosotros vamos a enviar antes, como en el caso anterior, pues en algún momento, pues aquí, por ejemplo, se pierde, por lo que sea, pues la Wi-Fi, lo que sea. Bueno, pues nosotros en estos paquetes de confirmación, el TCP nos va a decir que se ha perdido. Es como TCP, pues dice, sí, está bien o falta alguno. Bueno, pues nosotros, como este todavía lo tenemos guardado y lo tenemos guardado aquí en este buffer intermedio mucho más cercano, pues ya podemos enviar esta pérdida en este mismo momento, ¿no? Entonces, claro, ya se ha ganado bastante, porque aquí arriba, hasta que este mensaje este 2.3 llega ahí, no se va a enterar de que esa pérdida ha ocurrido, no va a enviar la retransmisión. Pero no solo eso, además hay más en todo esto, porque
esta pérdida, normalmente TCP lo que va a pensar es que ha habido que hay congestión, porque se asocia a una congestión. ¿Por qué se está perdiendo? Pues TCP piensa a la mínima de que hay una congestión. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora va a enviar, de nuevo, sí, lo va a repetir, como en nuestro caso, pero cuando envíe ahora, en vez de enviar una ronda que le tocaba, por ejemplo, de 2 paquetes, él ya no va como va a pensar que tiene congestión, ya va a enviar, va a ir creciendo muy poquito a poco los tamaños de las rondas. Así va a ir con 2, con 3, con 4, muy poco a poco, mientras que nosotros, con nuestro TCP, no vamos a pensar que existe esta congestión, porque no hay una congestión, sobre todo cuando se trata de pérdidas, como suele ser el caso, aleatorias, como ocurre con las redes. ¿Qué ha pasado? Pues, de nuevo, hemos ganado, por tanto, velocidad por 3 motivos. Primero, por estar en medio y poder acercar la Internet al usuario final. Y segundo, porque ante la pérdida pues podemos reaccionar más rápido. Y tercero, porque ante la pérdida no reaccionamos pensando que hay congestión y nosotros seguimos creciendo a una velocidad y aumentando la velocidad frente a lo que hace el TCP estándar, que es en el momento en que haya pérdidas o cualquier cosa en la red un poco extraña, empieza a enviar más lento y ya no crece a la misma velocidad. Entonces, al final, ¿el resultado final cuál es? Pues que hay menos velocidad. Por ejemplo, nosotros tenemos medidas en muchas redes, con nuestro equipo, estamos en más de 400 redes por todo el mundo, nuestros equipos, y siempre dejamos una parte de las conexiones de forma aleatoria sin aceleración para poder evaluar la velocidad a la que van las conexiones que tienen aceleración frente a las que no lo tienen. Así en tiempo real vemos la aceleración que estamos dando, ¿no? Y aquí en distintos tipos de redes vemos las aceleraciones. Cuando en rojo están las velocidades medias, por ejemplo, esto es con Netflix, pues por tomar una aplicación que sea más, que esté en todo el mundo, ¿no? Disponible en todas las redes. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, Netflix está yendo de media a 5,7 megabits cuando va acelerada con nuestro equipo y a 3,9 en esta red. En esta red, cualquiera de estas, ¿no? Este Netflix, cuando va acelerado, los usuarios finales lo que notan es, siendo la misma red, notan que Netflix va sustancialmente más rápido, 50, a veces hasta el doble de rápido. Entonces, la misma red aparece como una red más rápida para los usuarios finales. Y esto lo que implica es una mayor calidad y una mayor satisfacción del cliente final. Entonces, cuando las redes en las que esto se nota especialmente, pues tiene un efecto muy, muy inmediato y que nuestros clientes, pues por ejemplo, este cliente nuestro en Sudáfrica nos dice que desde que desplegaron en nuestro equipo BQN, pues tienen menos problemas pues quejas o reclamos por speed test, que vaya más despacio, o el streaming de vídeo o ese tipo de aplicaciones. Pero bueno, esto es lo que hacemos cuando la aceleración es lo que vamos a lograr cuando la red tiene capacidad extra. Ahora vamos a hablar de lo que podemos hacer para evitar la congestión, que es la gestión de ancho de banda. Porque, ¿qué ocurre? Siempre que tengamos un límite de velocidad, pues tenemos, digamos, un embudo, ¿no? Aquí estamos representando pues unos paquetes que llegan desde Internet por la izquierda y salen hacia un cliente hacia la derecha. Y entonces puede haber limitación de velocidad por muchos motivos. Puede haber, pues porque tengamos un equipo que limite la velocidad, pues el plan del usuario, por ejemplo, si tiene un plan de 20, de 50 megabits, lo que sea, se está limitando y de la Internet llega más rápido de lo que luego se puede enviar y entonces ahí se produce un cuello de botella, ¿no? Una limitación. O bien a veces es simplemente algo que no tenemos, por ejemplo, puede ser un enlace interno de la red que está saturado y entonces no puede llevar toda la carga que los usuarios que están al final necesitan y entonces pues también de nuevo hay una limitación. Y siempre que hay una limitación pues suele haber en estos equipos que hacen la limitación, ya sea consciente o inconscientemente, pues una cierta cola en donde se pueden guardar los paquetes mientras esperan a poder pasar porque están llegando más rápido de lo que puede salir. Claro, esta cola lo que hace es añadir latencia porque los paquetes llegan y tienen que esperar un rato hasta que pueden salir. Y cuando la cola, por ejemplo, no da más de sí, pues se pierden paquetes. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que ante una limitación de velocidad, lo que siempre vamos a observar
latencias mayores o el ping que va a tardar más, o bien pérdidas de paquetes. Entonces, ¿qué pasa con esta? Esto es un poco inevitable si tenemos una límite, porque los paquetes llegan más rápido de lo que puede salir y no hay mucho más que se puede hacer, pero sí se puede hacer algo, porque lo que nosotros hemos observado, lo que todo el mundo puede observar en realidad, es que estas pérdidas o latencias son especialmente nocivas para ciertas aplicaciones, para los juegos online, para la voz sobre IP, pero no tanto para otras aplicaciones como, por ejemplo, el vídeo streaming y ese tipo de aplicaciones. Entonces, se trataría de lograr que en aquellas aplicaciones en las que esto lo nota mucho el usuario final, hacer que esas aplicaciones no lo noten tanto y en cambio es dejar que digamos que sufran más aquellas aplicaciones que prácticamente no notan esto, como son las aplicaciones de streaming de vídeo. Digamos que es inevitable que alguien o sea, latencias, los paquetes tienen que esperar, ¿no? Entonces, es intentar que algunos no esperen y otros, digamos, que se adelanten, ¿no? Además, tenemos la suerte de que, en general, las aplicaciones que más sufren con esto no son las que más tráfico generan, porque no lo genera, por ejemplo, ni la voz sobre IP ni los juegos online, suelen ser las que más datos generan. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestra tecnología multicola es realmente diferencial y lo que nos permite es que nosotros a cada conexión le vamos a dar una cola para esperar, pero independiente. De tal manera que si tenemos, por ejemplo, un usuario puede tener miles de conexiones abiertas en un cierto momento, bueno, pues nuestro equipo va a tener miles de colas. No es un problema para nosotros. ¿Qué logramos con esto? Lo que logramos con esto es que teniendo colas independientes para cada conexión, los paquetes de una conexión nunca tienen que esperar a los de otra conexión. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, una conexión de una aplicación que sufre especialmente con con las latencias, por ejemplo, o con las pérdidas de paquetes. Entonces, aquí, ¿qué estamos representando? Pues arriba estamos representando un equipo estándar que pueda ser de la competencia, por ejemplo, que lo que tenga es una cola en la que compartida. Una cola en la que esperan los paquetes de todas las aplicaciones o de algunas aplicaciones, pero el caso es que van a compartir una cola. Y abajo vamos a ver lo que ocurre cuando separamos totalmente las conexiones, como hacemos nosotros con distintas colas. Vamos a suponer aquí que en este momento están pasando 3 conexiones. Vale, podría ser muchísimas más, pero para que se vea 3. Entonces tenemos una conexión en azul, con paquetes en azul que están llegando desde la internet aquí a la derecha y luego van hacia la izquierda, hacia los usuarios que están a la izquierda. Bien, estas 3 conexiones están la de los paquetes azules, los paquetes grises y los paquetes verdes. Y vamos a suponer que la de los paquetes verdes que van llegando y tal, pues es una conexión de un juego online que de verdad necesita la mínima latencia, que el ping sea lo más pequeño posible. Entonces, según llegan los paquetes, aquí vamos a ver una gran diferencia, porque nosotros cuando llegan los paquetes, a la hora de enviarlos hacia la izquierda, vamos a enviarlos a la misma velocidad que la cola de arriba, claro, pero nosotros vamos a ir enviando uno de cada cola, digamos, con un cierto algoritmo, de tal manera que, por ejemplo, las colas que están muy vacías, cuando les llega, por ejemplo, esta cola de los paquetes del juego, vemos que cuando le llega un paquete, pues según llega, básicamente sale. ¿Por qué? Porque aquí vamos a verlo. Vamos a esperar a que lleguen. En este momento está llegando, aquí ha llegado y aquí ha salido en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque esa cola no tenía a nadie esperando. Entonces, pues le tocaba y cuando le ha tocado, entre las 3, pues no ha tenido casi que esperar. Pero no solamente eso, sino que además de eso, en vez de tener, por ejemplo, imaginemos que esta cola azul que se llena más, pertenece a un streaming de Netflix. Bueno, pues en esa puede haber muchos paquetes esperando porque ellos montan siempre unos buffers bastante grandes. Pero nuestros paquetes de juegos online no se están enterando prácticamente porque según llegan, ellos van a su cola que está vacía y salen. Y además tenemos un algoritmo para que estos, cuando detectamos que es una aplicación interactiva, le damos prioridad sobre todas las otras colas. De tal manera que el resultado final es que aquí tenemos un cuello de botella, aquí se tienen que esperar los paquetes, pero ciertas colas no esperan prácticamente nada, como las de las colas interactivas, y las otras pues esperan un poquito más.
Al final, exactamente la misma velocidad de salida hacia la izquierda, pero la diferencia es que los usuarios en esta red de abajo no se van a quejar porque digamos que en aquellas interacciones en las que se nota esto, pues no las van a, es como si no hubiera congestión. Entonces tenemos congestión, sí, pero no la estamos notando. Y eso es lo que logramos con nuestra tecnología. Y luego tenemos una serie de cosas ya más complejas para lograr que estas cosas sean más pequeñas, pues porque en Proxy TCP logramos hablar con los servidores a través de los ACKs, estos de TCP, y lograr que la velocidad se regule en el origen, y también utilizamos Codel, que es una tecnología, eso ya para UDP, pero bueno, eso ya es más de detalle, quizás en este momento no sea necesario. Entonces, pues ya visto que tenemos eso en general, aparte de eso tenemos una segunda cosa, una segunda tecnología diferencial que tenemos, que aportamos, es aparte de la gestión de colas, colas sin compartir, la multicola, tenemos el aprendizaje automático, la gestión de la congestión automática y el aprendizaje automático. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues esto en lo que consiste es que en todo momento nosotros vamos a representar aquí lo que hacemos, lo que hace nuestro equipo, ¿vale? Entonces, aquí estamos midiendo, esto es, digamos, la medida que en todo momento estamos haciendo en cada conexión, para cada usuario de la red, en todo momento, cada pocas décimas de segundo, estamos midiendo su velocidad, sus pérdidas y su latencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar observando es situaciones en las que ese usuario en algún momento notemos que llegando a una cierta velocidad, su latencia o sus pérdidas suben. Eso es una señal de congestión, básicamente, cuando un usuario de repente llegando a, yo qué sé, imaginemos a 15 megabits, o vemos que empieza a subir su latencia o sus pérdidas, pues es que hay una cierta congestión a esa velocidad. Entonces, nosotros vamos a detectar, como digo, este punto, por ejemplo, en el que cuando llegamos a este punto vemos que sube la latencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Pues vamos a reducir un poco la velocidad de este usuario. Si, por ejemplo, imaginemos, en vez de 15 ponemos 14,5 a este usuario. Y esos 14,5, por cierto, lo hacemos con nuestro multicola. De tal manera que esto no se va a enterar en realidad. Pero, ¿qué va a suceder además cuando hagamos esto? Pues que cuando tenemos congestión, si este señor de verdad tiene esa congestión a 15 y nosotros le bajamos un poquito, aunque sea solo un poquito, la latencia y las pérdidas se van a reducir enormemente, porque cuando uno llega a, es como cuando uno intenta llenar una botella a través de un embudo, si uno va justo por encima de la velocidad a la que puede ir uno vertiendo el líquido, se va a salir todo por fuera. En cambio, si va justo un poquito por debajo, ahí es a la velocidad ideal para llenar ese embudo, a través de ese embudo, ¿no? Pues lo mismo estamos haciendo nosotros. Y esto lo estamos haciendo además en tiempo real con tecnología de inteligencia artificial, de machine learning. Son unos algoritmos bastante complicados porque estamos haciéndolo en paralelo para cientos de miles de... puede haber en todo momento cientos de miles de conexiones con miles de usuarios, y nosotros estamos midiendo cada pocas décimas de segundo y tomando decisiones para detectar estas situaciones de congestión. En esos momentos aplicar ese pequeño límite. Si no, ese pequeño límite no funciona, dejar de aplicarlo y estar continuamente tomando esta decisión, porque esto son cosas totalmente dinámicas. Esa congestión puede ocurrir durante un momento en el que a lo mejor en una cierta celda de la red o un enlace de esa red está congestionado, pero al rato a lo mejor un usuario deja de utilizar la red y eso es lo suficiente para que ya no haya... Hay que estar todo el rato tomando esas decisiones. Nosotros cuando estamos en ciertas redes, esto se puede llegar a notar muchísimo, como en esta red en Argentina, en donde cuando... Aquí lo que estamos representando son las retransmisiones, esto es un mes de datos, cada día pues subían y bajaban las retransmisiones. En los momentos de más tráfico, pues llegaban, por ejemplo, estos son distintos días, pues al 8, casi al 8%, ¿no? De las retransmisiones, de pérdidas, al fin y al cabo. Y en cierto momento empezamos a utilizar esta tecnología y las retransmisiones de esa red bajaron hasta pues prácticamente la mitad, gracias a la posibilidad de reducir un poco a esos usuarios la velocidad, de tal manera que con esa pequeña reducción en realidad hemos ganado mucho en calidad, porque esos usuarios ya
van a ver, por ejemplo, la mitad de pérdidas o la latencia muy disminuida. Entonces, ese usuario, entre estar yendo a 15 o a 14,5, pero en cambio, en un caso sin latencia casi o sin pérdidas, o a 15 con pérdidas y latencia, está mucho mejor con el otro. Entonces, al final, es lo que vamos a obtener. Y esta es una tecnología totalmente diferencial. Luego, también podemos aplicar de una forma económica los planes de usuario ya de una forma más tradicional, con nuestra tecnología multicola, por cierto. Claro, en todo momento podemos hasta 150 gigabits por servidor. En un solo servidor podemos hacer 150 gigabits. Esto, comparado con algunos otros equipos, pues es una... esto permite hacer de una forma centralizada todo este tema de la velocidad de los planes de usuario. También vamos a poder podemos reducir el uso de la CPU en si se está haciendo en servidores PPPoE o el test, pues la gestión de colas la vamos a hacer nosotros de una manera muy óptima, de tal manera que se le reduce la CPU a esos equipos. Luego también vamos a poder hacer estos límites de velocidad de una forma muy flexible. Vamos a poder hacer distintos planes de usuario a distintas horas del día, según el tipo de acceso, según que la red esté llegando a congestión o no esté llegando a congestión, según el tipo de... También podemos detectar en las aplicaciones con nuestro DPI, ver que si unas cosas son vídeo, otras son peer-to-peer, y aplicar distintos límites a distintos tipos de red. Entonces, damos también la posibilidad de hacer esta limitación de forma muy flexible. También, a la hora de tomar los datos para qué planes utilizar para distintos abonados, pues también lo podemos hacer de una forma muy flexible a través de Radius, a través de una API REST. También tenemos, estamos en estos momentos ya integrados con varios gestores de sistemas de facturación, de tal manera que podemos tomar los planes de usuario directamente de ellos y poder aplicar distintas políticas a distintos usuarios. Al final, cuando simplemente por el hecho de utilizar nuestro equipo, pues lo que van a notar también es una mejora en las latencias, que es lo que vemos en esta red cuando en cierto momento empieza a utilizarse nuestro equipo. O en otros casos hay otros usuarios que lo que utilizan nuestro equipo es para, por ejemplo, si uno hace una cierta limitación en horas punta, nada más, pero por ejemplo, del tráfico de streaming de vídeo, pues va a encontrar que seguramente sin afectar a la calidad de forma apreciable, a lo mejor ya no se va a poder hacer 4K en esos momentos, pero a cambio sí, a lo mejor 1080 a Full HD, pero la diferencia es que a lo mejor el tráfico total de la red puede bajar un 15% y eso es algo que puede, en muchos casos, es lo que hemos observado en muchas redes y puede ser algo muy apreciable en algunos aspectos, en algunas redes. Son todo posibilidades que les damos, porque toda esta funcionalidad está integrada en nuestro nodo y pueden hacer uso de los distintos aspectos según sus necesidades. Al final, algunos clientes pues, lo que nos dicen es que lo que han conseguido con esto, por ejemplo, es una red bastante grande en Honduras, pues lo que nos decía es que pues gracias a nuestro equipo está haciendo lo que antes hacía, por ejemplo, con 10 servidores PPPoE de MikroTik y pues resulta que nuestro equipo es bastante más económico, que esos 10 servidores de PPPoE, ahora en vez de 10 con uno solo ya hace la funcionalidad de PPPoE que necesita. ¿Por qué? Porque esos equipos, cuando no hacen la gestión de colas, tienen un uso de CPU muchísimo más bajo y se puede, lo que en cambio cuando se hace gestión de colas son bastante ineficientes y necesita uno muchos de ellos, pues con lo nuestro, a lo mejor con un solo servidor va a poder hacer lo que antes hacía con 10. Y pues en todo esto, si uno suma, es más económico y ahora encima la calidad es muchísimo mejor. Por último, la visibilidad de red para ver lo que tenemos en nuestras redes. Por un lado, nosotros vamos a poder decirles pues 5 parámetros que creemos que son claves, como la velocidad máxima que le estamos dando a cada usuario en las últimas 24 horas, la latencia que le estamos dando, las retransmisiones, es decir, las pérdidas que pueda tener, el tanto por ciento del tráfico en el que está yendo a máxima velocidad para ver aquellos que utilizan su plan al máximo y el tanto por ciento de tráfico que nosotros detectamos que está en congestión. Con eso uno se lleva una muy buena idea del estado de cada usuario y va a poder, nosotros aquí les mostramos la distribución en esta red, pues está, por ejemplo, la latencia entre 10 y 35 y le vamos a poder dar idea de cómo, en que cada usuario, por ejemplo, dónde está, si algunos están, cuando uno va a poder fijar unos límites en los que
nos va a avisar y, por ejemplo, este usuario, pues, por ejemplo, tiene una latencia por encima del 34,5 milisegundos, pues que está por encima de los 30 que hemos puesto en esta red como umbral de aviso, ¿no? Pero no solamente eso, sino también vamos a poder con ciertos semáforos ver cada usuario si está bien, si está con azul, en verde, en rojo, si está mal, pues nos va a poder dar la distribución y cuando tengamos algún problema en algún usuario, pues vamos a poder ver muchas cosas. Si está mal, por ejemplo, si nos metemos ya a ver lo que un usuario en concreto, pues vamos a tener muchísima información, vamos a ver su velocidad media durante, por ejemplo, la última semana, el número de flujos que tenía abierto, porque a veces con eso vamos a ver si este usuario tiene detrás una red, está dando a su vez servicio a otras redes, o es una dirección de NAT, o bien si es un usuario individual, pero también la velocidad media, la velocidad máxima, la latencia en distintos momentos, compararla con la media de la red para saber si es buena o es mala, comparada con otros, las retransmisiones y, bueno, también la congestión que tiene, un montón, mucha información para poder diagnosticar los stop trends. No solamente eso, también le vamos a poder ver los distintos, por ejemplo, vamos a ver también el tipo de qué servicios está utilizando. Nosotros vamos a poder detectar los usuarios que tienen que hacen mayor uso de la red, ¿no? En cada momento para ver qué perfiles de uso tienen y también en las aplicaciones que están de las que hacen uso, cada uno de ellos, o en la red en general. Y no solamente eso, sino también vamos a poder analizar, por ejemplo, imaginemos el servicio Apple. Pues vamos a ver desde qué latencia nos está llegando con distintos proveedores. A lo mejor aquí está llegando, por ejemplo, casi todo de servidores a 20-25 milisegundos, pero a lo mejor con otro proveedor vamos a ver que nos llega desde más lejos o desde más cerca y vamos a poder elegir luego, por ejemplo, hacer una mejor ingeniería con BGP para que llegue más bien de uno o de otro. O también vamos a poder ver en el tiempo desde dónde nos llega, porque aquí en el tiempo esto son horas del día y aquí, pues esto, por ejemplo, significa en oscuro, es que llega desde bastante lejos, desde más de 100 milisegundos, y esto en clarito es desde 10 milisegundos. Bueno, pues vamos a poder ver que pues en ciertos momentos pues la red, el tráfico nos llega desde muy lejos o desde muy cerca, es decir, ahí vamos a poder ver cuándo se llenan las cachés que podamos tener en la red. Es decir, una información muy, muy detallada para poder saber qué es lo que está pasando. Incluso también vamos a poder detectar ataques de denegación de servicio, pues cuando algunos usuarios de nuestra red están sufriendo un ataque o bien están ellos a lo mejor generando esos ataques dentro de nuestra red, que es una cosa que queremos evitar. Al final, como dice un cliente nuestro, que uno de nuestros mejores clientes desde siempre, Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, pues cómo utiliza lo nuestro pues para poder analizar cualquier problema, pues que muchas veces los usuarios en sus reclamos son muy inespecíficos, como esto va lento, no puedo trabajar. Con esto vamos a poder ver de qué se trata, si es un problema de latencia, de pérdidas, si es una cosa temporal, qué aplicaciones se están utilizando en esa red, de tal manera que podamos a lo mejor tomar medidas y informar al usuario de cuál es el problema. Entonces, finalmente ya hacer mención a nuestras referencias. Nuestro equipo, como digo, está en más de en realidad ahora estamos en más de 400 redes por todo el mundo, todas las Américas, desde Canadá hasta Chile, muchos clientes, por supuesto, en México también, y en Europa estamos, pues aquí estamos en España, que es donde empezamos, pero también en Italia, en Holanda, en otros países y en Sudáfrica mucho y en otros países de África también, y ahora estamos empezando más en Asia. En cuanto al despliegue, nuestro equipo es bastante sencillo de desplegar. Nosotros enviamos un software, un ISO se instala como un sistema operativo Linux. Nosotros les apoyamos en el despliegue y bueno, luego se instala en la red. Nosotros les ayudamos a buscar el sitio óptimo. Se puede, trabaja a nivel 2, no hace falta direccionamiento IP. Básicamente todos los enlaces, lo que entra por un lado sale por el otro, pueden entrar a través de nosotros, pueden muchos enlaces, pueden ir enlaces agregados de forma transparente. También se puede instalar un enlace de bypass por si acaso queremos en algún momento que si el servicio no está disponible, que se garantice la conectividad. Y por último, pues en cuanto al hardware, pues que vamos a necesitar para eso, pues esto puede correr sobre VMware o KVM, es decir, sobre plataformas virtualizadas, pero también, por supuesto, en equipos
servidores que puedan tener a lo mejor en sus redes sin utilizar. No necesitamos una gran capacidad, para el hardware. Por ejemplo, 10 gigabits lo podemos lograr con con equipos pues, con relativamente poco, con 8 cores y menos, vamos a lograr esos 10 gigabits. En función, podemos llegar muy arriba, hasta 150 gigabits y más que tenemos en algunas redes en un servidor, o eso sería un servidor de AMD, por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando de un equipo de a lo mejor del orden de $15.000 americanos, pero por ejemplo uno de 10 gigabits, estamos hablando de un equipo de alrededor de $1.000, $2.000 americanos. Nosotros les podemos apoyar también a la hora de seleccionar este hardware, porque puede en muchos casos tratarse de hardware que ya puedan tener ustedes. Y por último, ¿cómo funcionamos? Con una prueba. Nosotros siempre ofrecemos una prueba gratuita de 2 semanas. Creemos que esto uno tiene que verlo y en su red, y además ver si en su red va bien. Y una vez se hace esa prueba gratuita, les apoyamos en el despliegue, la instalación, también la analizamos de forma gratuita todo esto. Y luego, pues si por fin es algo que ustedes le ven el valor, pues les ofrecemos una licencia que puede ser una suscripción mensual o una suscripción o una licencia vitalicia, un pago único, pues como solía ser antes el software, como ustedes prefieran. Y luego, en todo momento, esto se licencia por gigabits, por el tráfico máximo que puede llegar en todo momento a analizar. Si se sobrepasa, no pasa nada. Quiero decir, está hecho el software de tal manera que si hay un pico en el que se sobrepasa, pues simplemente ese extra, si tenemos una licencia de 10 gigabits y pasan 11, pues habrá un gigabit que no va a ir optimizado, pero el resto no va a dejar de pasar. Pero vamos a poder nosotros ir adecuándonos la licencia a lo que de verdad necesitamos y solamente pagaremos lo que en todo momento, pues cuando suba a 11 o a 12, pues podemos ir adquiriendo 1 giga o 2 gigas adicionales sin que cueste más por el hecho de adquirirlo de esta manera. Entonces, bueno, pues con esto ya hemos descrito todo, por supuesto, para hablar con nosotros, pero incluso mejor si tenemos a Xconnex, que hemos anunciado recientemente, pues ahora nos están apoyando en el mercado mexicano. Tenemos aquí sus datos, contacto a xconnex.net o bien sus números de teléfono. Y bueno, si pueden, también pueden llamarnos a escribirnos a nosotros y nosotros les podremos en contacto con ellos, pues a través de ellos les van a poder apoyar en local y de una forma pues como hasta ahora han estado trabajando con ellos. Así que no me queda más que darles las gracias y bueno, si hubiera alguna pregunta que hubiéramos surgido durante la presentación, pues no sé, David, si es el caso. Sí, José. Tenemos varias, de hecho siguen llegando y en cualquier momento nos las pueden mandar por la opción preguntas de la aplicación. A ver, nos preguntan, bueno, esto sí que lo respondo yo, ¿cómo es el proceso para hacer un piloto y cuánto dura? A ver, esto es muy sencillo, ustedes simplemente se ponen en contacto con Xconnex, le indican que son un ISP, la capacidad de su ISP, que quieren hacer un piloto. Como le digo, requerimos que cuente con un servidor. Xconnex se encargará de validar que el servidor que ustedes tienen es válido para la prueba. No tiene que ser nuevo, por supuesto, simplemente que cumpla con los requisitos y que esté en buenas condiciones. Y tienen que rellenar un pequeño formulario web sobre la red. Bien, una vez que tengamos todos los datos, nosotros les hacemos llegar el fichero ISO. Se instala como una distribución de Linux con un USB booteable. Tenemos manuales, videotutoriales, pero no obstante le damos soporte. Y a partir de ahí, pues lo ponemos en producción. El periodo de prueba que estamos dando es de 15 días. La experiencia nos ha demostrado que es tiempo más que suficiente para comprobar las bondades del producto. ¿Vale? Luego Héctor Ponce nos pregunta también por costos. Los costos varían en función del throughput de la red, de la capacidad a gestionar. Lo mejor es que se pongan en contacto con Xconnex y ellos se lo facilitan. Para que se hagan una idea, una licencia de
de 500 megas está en torno a los $160 en modelo de arrendamiento y a 2.900 en compra. ¿Ven? Luego nos preguntan, José, en la parte de métricas de usuario, ¿qué rango de referencia utilizan para los datos? ¿La IP del usuario, la MAC, el nombre del usuario? Luego, espera, pues la pregunta se las trae. Pues, ¿Este bueno, dato se puede variar o configurar? Y por último me pregunta, en el caso de que fuera solo la IP, ¿qué sucede a la hora de aplicar reglas o con el historial de navegación del usuario si se hace asignación dinámica? bien, pues nosotros, ya con la versión que ahora sacamos, la 4.10, pues esto se puede hacer por dirección IP, pero también se puede hacer por lo que llamamos identificación de suscriptor, subscriber ID, que puede ser la MAC, puede ser la misma IP también, porque hay sitios en los que la IP es lo que de verdad define al usuario, o bien puede ser un parámetro que podamos obtener, por ejemplo, a través de Radius, con el username, por ejemplo, que pueda incluir pues desde un login y un esto, o bien en algunas redes hemos visto que la gente puede utilizarse directamente el nombre y la dirección del usuario. Entonces, pues existen un montón, muchas opciones para ello y bueno, pues en función, y van a poder ver la historia tanto si es por IP como también por ejemplo, en redes donde tengan dirección IP dinámica, si se mantiene el subscriber ID, si por ejemplo la MAC se mantiene constante, o bien si es, por ejemplo, el username que viene por Radius, pues en todo momento también, claro, es constante, pues van a poder ver la historia en función de ese parámetro. Bueno, me pregunta, he seguido la evolución de su producto y por lo que veo cada vez se vuelve más complejo. ¿Tienen algún programa de formación o certificación? ¿Quién lo imparte en México? Pues todavía no lo tenemos. Nosotros tenemos nuestra documentación online, todo está disponible en nuestra página web, pero bueno, ahora precisamente estamos empezando a organizar para tener algún programa de certificación y de formación más oficial y bueno, pues se lo ofreceremos a nuestros distribuidores. Nos preguntan, ¿qué plataformas de gestión son compatibles con su sistema? Yo uso WizHub. Bueno, por un lado son compatibles todas las que utilizan Radius, independientemente de cuál utilizan. Luego, nosotros ahora, pues cada 2 o 3 semanas nos hacemos compatible con uno nuevo. Nosotros ya estamos integrados con bueno, recuérdame tú también, David, pero WizControl, también GESFI y también varios, esta Sonar. MicroWiz en Latinoamérica, ISP Control, luego están Splints, PowerCode, Sonar, la verdad es que cada vez son más. Backup.net. Bueno, digamos que poco a poco vamos integrando para que sea más sencillo directamente con distintos sistemas. También estamos abiertos, si utilizan uno y nosotros si nos ponen en contacto, pues encantados también para integrarlo con más sistemas. Vale. He revisado sus precios. Es que el hombre escribe. A ver, he revisado sus precios y me resulta algo costoso comparado con aumentar mi capacidad de ancho de banda. ¿Qué mejoras podría aportarme el Bequan comparado con aumentar mi capacidad? Bueno, lo que comentamos al principio, o sea, si, por ejemplo, en muchos casos la velocidad que están obteniendo los usuarios no está limitada por la capacidad que tenemos hacia la Internet. Por el hecho, en un operador que tenga, por ejemplo, una conexión de, imaginemos, 10 gigabits, en general, esa conexión no se está utilizando al máximo la mayor parte del día, ¿no? Pero aún así, la velocidad que tienen sus usuarios sí está limitada durante todo el día. Hay muchos casos en los que lo que nos está limitando es el acceso, la red interna del ISP es que nos está limitando y nos está limitando porque a través de
esa red con TCP o con todos los protocolos de transporte, esos protocolos no van a ir más rápido aunque le pongamos una conexión hacia Internet de 100 gigabits. Van a ir a la velocidad máxima que logran ir. Entonces, ¿cómo vamos a poder? Tampoco nosotros vamos a hacer magia, pero nosotros sí que podemos, con la optimización TCP que hemos explicado, vamos a poder mejorar de una forma significativa esa velocidad. Habrá casos en los que no mejoremos nada. Imaginemos una conexión en la que vaya directamente la fibra que nos viene de Internet, estamos al lado de la central y ahí tenemos un usuario que va a través de una fibra y con Ethernet directo. Bueno, pues ese usuario seguramente no lo vamos a mejorar gran cosa porque ese usuario ya va a tener una red perfecta y en esos casos, pues a lo mejor él ya va a poder llegar a los 10 gigabits o al gigabit o lo que haga falta sin ninguna ayuda. Pero claro, cuando esto no es el caso, cuando tengamos enlaces inalámbricos para llegar hasta ciertos sitios, cuando tengamos que el usuario final utiliza Wi-Fi, cosa bastante normal, por cierto, cuando tengamos que estamos pasando a través de estaciones base o access points de radio, pues en todos esos casos que son cosas que limitan la velocidad, pues con nuestra optimización lo va a lograr mejorar y pues en la parte de Internet, en la medida en que esa no limite, pues no, el doblarla no nos va a conseguir nada. Entonces podemos lograrlo, sí, vamos, no hace daño, pero no se va a lograr una mejor velocidad por ello. En cambio, lo nuestro, pues sí, digamos que es una combinación de ambas. Uno debería tener pues una velocidad hacia Internet que no limite, pero luego con lo nuestro, sobre esa misma velocidad, pues va a lograrnos muchos mejores resultados, a no ser que su red sea perfecta y ya digo, todos los usuarios estén conectados mediante fibra y Ethernet. Pero bueno, suele ser muy improbable esto. Vale, pues hay más preguntas, pero creo que se nos acaba el tiempo. Por mi parte, estaría a los personas que han preguntado, les contestaremos a lo largo de la semana. Jaime, si quieres cerrar. Sí, ok, sí, no, solamente cualquier duda o información adicional que requieran referente a la solución de BigQuant, ya sea como hardware o costos. Hay igualmente soluciones o proyectos de construcción, diseños ante proyectos o suministros de FTTH, pues pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea con el ingeniero Andrés Figueroa o su servidor Jaime Carmona. Pues ya lo que haga falta o dudas que tengan más adelante por el tiempo, pues nosotros se las podemos aclarar igualmente. Pues de acuerdo, muy bien, pues muchísimas gracias a Jaime, a Andrés y a todos, y a David y a todos los asistentes y nada, estamos a su disposición en el caso de que estén interesados.